cordial saludo, mi nombre es Luis Alejandro García Gantiva. El día de hoy voy a exponer a 6 mujeres importantes en la historia del arte para el curso Las imágenes y el arte del humanismo. Las mujeres han sido trascendentales en la historia del arte y la humanidad. Sin embargo, han sido relegadas bajo la tutoría del hombre, ya fuera su padre o esposo. Las artistas de la época se destacaron en pintura, escultura y literatura, como lo fue Propiedza de Rossi o Christine Pizan, artistas femeninas que contribuyeron a la cultura de Occidente y cuyas obras se extendieron al barroco y tiempos posteriores. Muchas de ellas fueron relegadas al arte doméstico y religioso. Sin embargo, muy pocas lograron sobresalir y romper la misoginia que imperaba en esa época. Cabe recalcar que las mujeres que sobresalieron eran de clase media alta y su incursión en el campo se hizo tímidamente. Gracias al cambio de las corrientes humanísticas y el pensamiento de la sociedad, como por ejemplo la italiana, que contribuyó a que las mujeres aristócratas tuvieran acceso a la cultura, el arte y la educación. En los tiempos libres se dedicaban a escribir poesía, tocar un instrumento o a la pintura. También se crearon algunos círculos sociales dirigidos por mujeres donde se hablaba de filosofía, arte y ciencia. El arte del siglo XVI contribuyó a que las mujeres se independizaran económicamente de los hombres, aunque no de la misma manera, ya que fue un cambio para forjar logros futuros, pero estos logros no pudieron disminuir los prejuicios hacia las mujeres de esa época. Eran muy pocas las que podían gozar de esa independencia o tener un grado de autoridad en la sociedad. Eran consideradas extrañas ya que se salían del orden renacentista establecido. Livina Fontana nació en 1552 en Bolonia, Italia. Fue hija del pintor Prospero Fontana, quien le enseñó el oficio de ser pintora. La mayoría de las mujeres que en esta época se dedicaron a la pintura aprendieron con sus padres y muchas se casaron con otro pintor del mismo taller, lo que les facilitaba que pudieran seguir dedicadas a este trabajo. En el caso de Fontana, se casó a los 25 años con Gian Paolo Sappi. Tuvo 14 hijos con él. Siguió pintando durante su matrimonio para ayudar a la familia mientras su esposo se encargaba de la casa. Caso muy extraño para la época, ya que las mujeres eran relegadas a labores domésticos. En 1603, tras la muerte de su padre, se muda permanentemente a Roma. Aquí fue elegida pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII y tras la muerte del Papa, en 1605 fue designada retratista de la corte del Papa Paulo V. Fue una de las artistas femeninas más reconocidas en el Renacimiento. Su gusto por los detalles y su excelente técnica a la hora de recrear joyas y tejidos. Trabajó en el mismo contexto que los hombres, aceptando encargos de particulares y viviendo de sus ingresos como artista. Obras. En 1584 realiza el retrato de la familia Gozzadini. Está considerada una de las mejores obras. Se trata de un óleo sobre lienzo. Este retrato lo encargó Laudavia Gozzadini, que quiso que se retratase junto a su familia, resaltando también todas las pertenencias que llevaban las mujeres en el cuadro. Autorretrato. Una de sus obras más importantes la realizó en 1577 con técnica de óleo sobre lienzo. En esta obra aparece la autora tocando la espineta. Christine Pizan nació el 11 de septiembre de 1364 en Venecia. Gracias al entorno en el que creció y a la influencia de su padre, Tommaso de Pizan, médico y astrólogo, la joven fue capaz de desarrollar sus intereses intelectuales. Christine fue exitosamente educada y aprendió a hablar francés, italiano y latín. En 1380, a sus 15 años, se casó con Etienne du Castel, en lo que fue un matrimonio excepcionalmente feliz. Desafortunadamente, el rey Carlos V murió ese mismo año y muchos de los ingresos de Etienne fueron reducidos por el nuevo rey. Tommaso, su padre, murió debido a una enfermedad en 1390 y Etienne también murió de forma repentina, por lo que Christine quedó viuda a la edad de 25 años, a cargo de sus 2 hijos, su hija, su madre y una sobrina. La pequeña cantidad de dinero heredada por su marido fue objeto de una agria disputa legal. Christine decidió hacerse escritora profesional para mantener a su familia. Sus poemas, canciones y baladas fueron bien recibidas y pronto fue capaz de mantener
mantener a su familia. Su popularidad se incrementó y pronto fue apoyada por muchos nobles y reyes como el rey Carlos VI y su esposa la reina Isabela de Baviera. Sus poemas, y muchos de los cuales están extraídos directamente de su experiencia personal, como Solita estoy y solita quiero estar, se organizan en colecciones que siguen una trama narrativa, y mucho de su trabajo contenía información bibliográfica detallada, algo inusual en esa época. Sus primeros poemas y baladas de amores perdidos transmitían la tristeza de su prematura viudez y se hicieron populares de inmediato. Obras. La ciudad de las damas. Pizan crea en su obra una ciudad habitada por mujeres ilustres alojadas ahí, en 3 categorías: derecho, justicia y razón. Cada una de estas mujeres le ayuda a construir la ciudad con murallas, torres altas y palacios. Allí se alojan todas las mujeres despreciadas por los hombres y por la marcada misoginia de esa época. La mutación de la fortuna. Es un poema largo que contiene experiencias de su vida y explica el por qué se dedicó a la escritura. Catharina van Hemesen nació en 1528 en Amberes, Bélgica, formada por su padre, el pintor Sanders van Hemesen. Se especializó en el arte de autorretratos, tuvo la protección de Carlos VI y María de Hungría. Realizó retratos de miembros de la corte y algunos lienzos de temas religiosos. En 1554 contrajo matrimonio con Christian de Moyen, organista de la Catedral de Amberes, siendo en este instante que abandonaría la pintura, pues no se conocen pinturas filmadas hasta la fecha. De Catharina se conocen filmados algunos retratos de pequeñas dimensiones. Las pinturas de esta artista se caracterizan por el realismo. Las personas retratadas posan generalmente con un fondo oscuro sin mirar al espectador. Obras. Autorretrato, realizado en 1548, en el que aparece la autora en la actitud de iniciar a pintar con sus herramientas en sus manos. Retrato de un hombre. Esta obra, realizada en 1552 sobre óleo, fue hecha en su taller de Bélgica. Fede Galicia nació en Milán en 1578. De su padre Nurcio Galicia fue de quien aprendió a pintar. Cuando Fede estuvo preparada y establecida como pintora de retratos, comenzó a recibir muchos encargos y, posiblemente por influencia de su padre como miniaturista, tuvo tendencia al detalle en sus pinturas. Su tratamiento de las joyas y la vestimenta la convirtieron en una retratista muy buscada. También se dedicó a la pintura religiosa y profana. Fede Galicia recibió además varios encargos públicos para iglesias, como por ejemplo el retablo que pintó para el altar de Santa María Magdalena en Milán. Cuando no pintaba retratos, la artista se interesó primordialmente en pintar bodegones, un género en el que fue pionera y alcanzó excelentes resultados. Aunque pocas fuentes mencionan que este tipo de obras representan la mayoría de las que se conserva de su autoría. Fede Galicia pintó retratos, miniaturas y retablos, pero su obra más importante, por la que ganó un lugar en la historia del arte, son sus bodegones. Aunque sus pinturas no ganaron el merecido reconocimiento hasta bien entrado el siglo XX, sus bodegones son extremadamente detallados y muy diferentes de los trabajos de su padre. Usó colores más vibrantes y detallados. Casi todos sus trabajos de este género incluyen bandejas de frutas con un tratamiento bien proporcionado, que por lo general muestran un mismo tipo de fruta en una canasta o bandeja, con unas pocas caídas alrededor. Algunas incluyen flores frescas u otras especies como forma de marca de un contraste relevante de forma y color. Obras. Obra de naturaleza muerta, realizada en 1602. En esta obra se resalta el color de los detalles. Retrato de Paolo Moriglia. Esta obra fue realizada en el año 1590. La artista utiliza una paleta de colores suaves y cálidos con los que le da a la obra una sensación de serenidad. Es una de las obras más antiguas de Fede Galicia. Propercia de Rossi nació en 1490 Bolonia, Italia. Cuando inició su carrera, Propercia adquirió fama por sus complejas y pequeñas esculturas hechas en huesos de fruta, como albaricoques, melocotones y cerezas. Los temas de estas pequeñas esculturas eran a menudo religiosos. Antes de cumplir los 30 años, comenzó a trabajar a gran escala. Sus retratos en busto de mármol de este periodo le proporcionaron reconocimiento y numerosos encargos, incluyendo un programa decorativo para el altar de Santa María del Baracano en Bolonia. Aunque obtuvo numerosos encargos durante su vida, murió antes de cumplir los 40 años, en la miseria y sin parientes ni amigos. Fue una de las aproximadamente 30 mujeres artistas, que principalmente eran pintoras del Renacimiento italiano. Las mujeres escultoras eran muy raras en esa época.
Obras: José y la esposa de Potifar, obra hecha en alto relieve de mármol realizada en 1520. Presenta la escena bíblica en donde José rechaza a la esposa de Potifar. Esta obra se conserva en el Museo de San Petronio en Bolonia, Italia. La Anunciación, miniatura de mármol realizada en 2510, donde representa la Anunciación del ángel Gabriel a María, se conserva en el Museo Cívico Medieval de Bolonia. Conclusiones. Las mujeres artistas durante el Renacimiento tuvieron éxito en el mundo del arte porque muchas eran monjas o nobles y las familias les permitían tocar algún instrumento, escribir, leer filosofía o poesía y pintar. Durante el Renacimiento se destacaron mujeres en el arte a pesar de que se les prohibió el estudio de la anatomía humana y mucho menos representarla en sus obras. A pesar de que el humanismo contribuyó a la educación femenina de las clases media-alta, el rechazo, la discriminación y la misoginia contra la mujer no se erradicó. Siglos de discriminación y sumisión ante la dependencia de la mujer renacentista. En varios ámbitos de la mujer no fue reconocida ni valorada. Los primeros lugares fueron ocupados por hombres y comercialmente valían más la obra de arte hecha por un hombre que hecha por una mujer. Las mujeres que adquirían más libertad para realizar sus proyectos ya no tenían el dominio del marido y podían heredar bienes materiales, muy diferente a las solteras y casadas que dependían económicamente y moralmente del padre o el cónyuge. Muchas gracias.